Facebook también, ¿verdad? La iglesia, yo sé que mi Redentor vive, les da la bendición. Y donde quiera que usted se encuentre, en cualquier parte del mundo, y síganos y comparta la predicación, la enseñanza de esta mañana. Hoy quiero compartir con ustedes, estamos en el mes de la Biblia. Y saben que el día sábado, el primer sábado de cada mes de septiembre, según la ley 80-30, la ley 80-30 es el día de la Biblia y se puede leer la Biblia en cualquier parte, en cualquier lugar, a cualquier hora, públicamente se puede hacer y damos gracias a Dios por eso. Yo quiero compartir con usted la importancia de la Biblia en la vida del cristiano, para los que están apuntando y para los que no también. La importancia de la Biblia en la vida del cristiano. Levanten la mano todos los que tienen una Biblia. Ok. Y el que no tiene Biblia, en sociedades bíblicas están vendiendo Biblias con descuento para este mes de septiembre. Así es que dése la vuelta por allá. Y yo quiero leer para ustedes 3 versículos del Salmo 19, que encierran en sí, yo creo que de una forma espectacular, poderosa y maravillosa, lo que la Biblia es para la vida del cristiano, para nosotros como hijos de Dios. Y dice la palabra del Señor en el verso 7, del verso 7, 8 y 9. Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Qué poderosa y qué maravillosa palabra, qué maravilloso salmo, que yo creo que nos enseña tantas cosas tan maravillosas. A manera de introducción, alguien en una conversación con algunos personajes y alguna gente, una hermana, y hablando con una hermana sierva del Señor de muchos años, dijo lo siguiente, que había mucho analfabetismo bíblico en la vida de los cristianos. Cuando ella dijo eso, yo me quedé meditando en aquella afirmación y pensé, creo que lo que hoy hay es analfabetismo de la interpretación de la Biblia. Los cristianos saben muchos versículos bíblicos y hasta recitan porciones enteras de memoria, pero no tienen interpretación de esos versículos bíblicos. Un ejemplo de eso lo doy. Las redes sociales están llenas de cosas fuera del contexto. Muchas cosas. Yo veo cristianos posteando cosas que de Dios, pero no tienen sustento en la palabra de Dios. Veo que postean hasta cosas de filósofos, de Sócrates, hasta de Confucio, hasta de Hare Krishna, de todos estos filósofos y estos personajes a través de la historia que dejaron ciertas frases, ¿verdad? Y que ellos las ponen ahí, los cristianos las ponen ahí. Ahora, la vida cristiana, ¿cuántos versículos bíblicos nos aprendamos? ¿De qué me sirve tener la cabeza llena de Biblia? ¿De qué me sirve eso si no hay contexto bíblico? Y ojo que uso el término contexto. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve tanto conocimiento si no la pongo en práctica? A manera de desarrollo, el cristiano tiene que leer la palabra de Dios todos los días. Dice la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pedro, versículo 2,
capítulo 2, versículo 2, primera de Pedro, dice que nosotros debemos desear la leche no adulterada, como el niño recién nacido. Llora, grita, no importa dónde esté, no importa si hay gente importante, no importa si está en el lugar más lujoso, no importa si está en un hospital, no importa si está en una actividad, no importa, él si tiene hambre, él va a gritar, desea la leche, mamá, yo quiero leche, aunque no lo diga con palabras. Es un ejemplo que nos pone el apóstol para que nosotros también deseamos la leche, deseamos la palabra. Ahora, para entender la Biblia, hay cosas que tenemos que hacer, que las hemos dejado de hacer. A lo menos hay 3: leerla, estudiarla, meditarla. Y yo le pregunto a usted, ¿hace usted estas 3 cosas? ¿Lee usted la Biblia todos los días? ¿La medita usted todos los días? ¿La estudia todos los días? Son preguntas muy importantes. Si no hacemos esto, déjeme decirle que estamos perdiendo el tiempo. Podemos venir aquí y escuchar la enseñanza de la palabra del Señor, pero ¿de qué nos sirve si ya mañana se nos olvidó? ¿Y de qué le sirve a alguien que apunte toda la enseñanza, toda la predicación, apunte todo lo que tiene y llega a la casa y lo guarda y el otro domingo saca los apuntes otra vez? Y si alguien pregunta, ¿qué prediqué? Ah, sí, tal cosa, porque lo estoy apuntado, pero en toda la semana no revisó nada de lo que no lo fue a estudiar. Una práctica que aprendí, no creo que nadie, no me acuerdo que alguien me la enseñara. Pero fue que cuando yo siempre tomo notas, Carla está predicando, cuando en cualquier lugar tengo ahí mi cuaderno de notas. Tengo un montón de cuadernos y agendas llenas de enseñanzas. Y yo hermanos, y yo llegaba a la casa a repasarlas, a repasarlas, a repasarlas. Y yo me daba más y hacía mis bosquejos bíblicos y ya tenía enseñanzas preparadas para algún momento. La Biblia no es un manual para, ojo a esto, la Biblia no es un manual de problemas. Buscamos la Biblia, hermanos, buscamos la Biblia para ver promesas, para ver textos, para ver cómo me solucionan problemas. No, hermano, la Biblia no es un manual para resolver problemas. Es el libro que nos permite conocer al que puede cambiar nuestras vidas, a Cristo. Es para eso, hermano. ¿De qué nos sirve toda la doctrina y todo el conocimiento y toda la teología si no conocemos a Cristo? Y una de las cosas que el apóstol Pablo, aún en los momentos más difíciles de su vida, podía decir: yo quiero conocerle a Él. Aún yo quiero conocerle a Él en los sufrimientos. Aún yo quiero conocerle a Él, aún en la muerte. El plan de Dios para la humanidad es que nosotros conozcamos a nuestro Señor y Salvador. El plan de Dios es que los conozcamos y que lo que ya los conocemos, lo debemos a conocer a los que no lo conocen. Como cristianos debemos de tener un tiempo de estudio personal, un encuentro con la palabra de Dios. O sea, se requiere tiempo. Hermano, el estudio de la palabra de Dios se requiere tiempo, se requiere dedicación, se requiere sometimiento, hermano, a la palabra del Señor. No es tomar un texto bíblico y leerlo solamente. No es decir, mira, no lo entendí y quedarme ahí. Nosotros, como dice un teólogo, somos teólogos por necesidad. Hermanos, necesitamos, todo aquel que lee y estudia la palabra de Dios es teólogo, está haciendo teología. Tenemos tiempo para muchas cosas, pero no tenemos tiempo para la palabra de Dios. A veces, hermanos, vemos cosas en la televisión o oímos cosas, hermanos, que duran 1 hora, 2 horas y que alguien ve una serie que dura no sé cuántos capítulos, 100 capítulos, 200 capítulos y no se pierden uno.
pero no hay tiempo para la palabra de Dios. Nos alimentamos de las cosas del mundo, pero no nos alimentamos de la palabra de Dios. Y creo que es un mandamiento que cada hijo de Dios debe de cumplir, buscar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. Creo que una de las disciplinas espirituales es el estudio de la palabra de Dios. El cristiano que no estudia la palabra de Dios, escuche bien, por favor. Abra bien su parlante, abra bien su espíritu a esto. El cristiano que no estudia la palabra de Dios es un cristiano carnal, es un cristiano débil, es un cristiano mundano, es un cristiano que puede ser llevado por cualquier corriente de doctrina, hermano. Es engañado muy fácilmente. Pero cuando usted conoce la palabra de Dios, si alguien me ayuda es mejor. Alguien tiene, hermano, alguien tiene que entender esto, hermano. Alguien tiene que entender esto. En los días que nos ha tocado vivir son días peligrosos. Muchas falsas doctrinas se ha metido en la iglesia. Lo más lamentable es que en algunos casos, ni siquiera se han dado cuenta. Oiga, vuelvo a repetir esto, hermano. En los días que nos ha tocado vivir son días peligrosos. Mucha falsa doctrina se ha metido en la iglesia. Y lo más lamentable es que en algunos casos ni siquiera nos hemos dado cuenta. Una iglesia sana, hermano, es una iglesia que se alimenta de la palabra del Señor, que estudia la palabra de Dios. Practica la palabra de Dios. El que conoce se libre, y el que conoce la verdad no es engañado por la mentira. Yo oigo muchos cristianos, hermano, cuando los oigo hablar, hasta ministros de Dios, cuando los oigo hablar, hermanos, cuando los oigo hablar, a mí me da cosa. Ministros de Dios de muchos años, porque no están hablando conforme a la palabra de Dios. Hay un capítulo, unos versículos bíblicos muy interesantes donde el apóstol Pablo nos pone dentro de este contexto. La primera carta de Timoteo, capítulo 3, versos 14 al 17. Y por favor, búsquenlo. Léanlo. Acompáñenme en la lectura de la palabra del Señor. Si alguien me ayuda, es mejor. Primera de Corintios, capítulo 3, versos 14 al 17. No se me distraigan. Hay un par de palabras que necesitamos rescatar algunas palabras que tenemos que rescatar en esta porción. Leo los dos primeros versículos. Pablo le dice a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y le dice en el verso 15, y que desde la niñez has sabido las escrituras, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Persistir. Persistir es perseverar. Alguien que vaya ahí. Persuadirse, dice persistir, perseverar, insistir, estar ahí. Esta palabra, estar ahí, estar metido, estar caminando, no importa lo que pase, no importa lo que venga, lo que has aprendido, y esto que has aprendido te ha persuadido,
porque sabes de quién has aprendido. ¿Y de quién aprendió este muchacho? ¿De quién aprendió? ¿De quién aprendió él? No. Y que desde la niñez de la abuela, y que desde la niñez ve la influencia de los abuelos para con los nietos. Una abuela, una abuela y una madre que le enseñaron, lo educaron conforme a la palabra de Dios. Ve lo que nosotros tenemos que hacer. Y no se enseña solamente de una forma didáctica, se enseña la mejor manera de enseñarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, es con el ejemplo. Usted no. Y quiero decir algo, un par de cositas, hermano, que yo creo que es pertinente decir. Si usted se congrega en algún lugar, sea persistente. Porque si sus hijos o sus nietos y bisnietos un día lo ven en un lugar y un día lo ven en el otro, así van a crecer y así van a ser cuando sean grandes. Si sus hijos, sus nietos y bisnietos lo van a ver ustedes, su comportamiento, su conducta, su manera de ser. Y así van a aprender. Por eso la enseñanza de los padres, de los abuelos, es muy importante. Y dice, y que desde la niñez, ¿desde cuándo? ¿Desde la niñez qué? ¿Desde la niñez qué? Déjalo, ahí está en la Biblia. Ha sabido las sagradas escrituras. Verso 15. Las cuales, es que están en otra, es que están más concentrados en otra cosa que aquí. Y que, Primera de Timoteo capítulo 3 versos 14 al 17. Bueno, ahora me corrigen. Primera de Timoteo. Era para ver si estaban conectados. Las cuales te pueden hacer sabio. ¿Cómo? Sabio, entendido. Para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Saber Biblia no te hace salvo. Vuelvo a repetirlo. Saber Biblia no salva a nadie. Hay gente allá afuera que sabe más Biblia que muchos cristianos. Pero saber Biblia no es, hermanos y hermanas, para darnos la salvación. Es por la fe en Cristo Jesús, como dice el apóstol. Eso trae. Los versículos 16 y 17 nos habla de otra cosa muy importante. Toda la escritura, ¿cuánta escritura? Es que inspirada. ¿Por quién? Por Dios. Oiga, la palabra de Dios, inspirada por Dios, respirada por Dios, influida por Dios, como si Dios soplara sobre su espíritu, sobre aquel que iba a escribir, que escribió la palabra de Dios. Y útil para enseñar, y útil para corregir, para redarguir, qué raro, lo que estoy haciendo no es correcto. Estoy haciendo cosas incorrectas. Creí que estaba bien, pero es incorrecto. Útil para corregir. Oiga, hermano, la palabra de Dios tiene el poder para guiarnos y para corregirnos. ¿Cuántos de nosotros, póngame en atención a esto, cuántos de nosotros oramos, Señor, guíame por tu palabra? ¿Cuántos de nosotros oramos, Señor, corrígeme con tu palabra? No lo hacemos. Enteramente, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda. ¿Cuánto? ¿Toda qué? Toda buena obra. Toda buena obra. Hermanos, las obras no nos salvan, pero las obras tienen que ver con nuestro diario vivir.
hay obras carnales, como ya en el capítulo 5, verso 16 en adelante de Gálatas habla Pablo. Las obras de la carne, pero hay buenas obras. Las buenas obras no nos salvan. Las buenas obras es el resultado de la salvación que hemos obtenido en Cristo Jesús. Ahora, quiero hablarle de características de un cristiano bíblico. Ojo, vuelvo a repetir. Características de un cristiano bíblico. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo. Muchos dicen Señor, Señor, pero no todo. No todo el que dice ser cristiano lo es. Hay evidencias que nos dicen si somos cristianos genuinos o si somos cristianos falsos. Y vamos a ver algunos puntos importantes o características de un cristiano bíblico. Número 1. Creo que la número 1 es la base de todas las demás. Y es amor. Y no es un amor cualquiera. No es un amor fileo. No es un amor eros. No es otro tipo de amor. Es un amor ágape. Un amor diferente. Un amor que tiene que ver con Dios. La expresión máxima de amor la ha dado Dios a través de dar a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. La mayor expresión de amor es la que Cristo hizo en la cruz del Calvario muriendo por nosotros. Y la mayor manifestación de amor es la que el Espíritu Santo pone en todos y cada uno de nosotros. Qué interesante, hermano, para los que son estudiosos y les gusta. A mí me gusta ver series detectivescas, se dicen, de investigación. Me gusta ver los líderes, los hombres que están al frente. Porque esos hombres, llegan los que están trabajando con ellos, otros detectives, y a una escena de un crimen, y ven cosas y todas las cosas, y hacen su investigación, recopilan ahí, ¿cómo se llama? Bueno, ya se me olvidó el término. ¿Cómo? Eso, pistas. Gracias, Estrella. Está conectadita, Estrella. Pistas. Hermanos, me gusta. Pero cuando llega el mero mero, como dicen, él ve cosas que otros no vieron. Tal vez las otras las vieron, pero no le pusieron atención. Él vuelve a ver un lugar y wow. Y en base a eso, hermanos, en base a eso, descubren los involucrados en las diferentes cosas. Hermanos, son minuciosos, tienen como un sexto sentido, ¿verdad? A la hora de la investigación. Y ojo, con esto. Seremos así nosotros cuando estudiamos la Biblia. Nosotros la leemos, pero no la investigamos. Hay que ser como un detective. Que usted lee la Biblia y ve cosas. Mire esto, mira aquí, mire allá. Si usted lee el capítulo 5 de Gálatas, dice, cuando está hablando de la oposición entre el espíritu y la carne, y dice algo muy interesante, y manifiestas son las obras de la carne. Ahora, cuando usted entra al versículo 22 del capítulo 5, dice, ¿qué dice? Mas el fruto del espíritu es, ok, no me lo receten, no me lo reciten. ¿Qué vieron en esos dos ejemplos que le puse? ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? ¿Ah? O sea, hermano, es interesante cuando uno estudia la palabra,
lo que yo veo aquí, hermano, es que cuando empieza y manifiestas son las obras de la carne, me está hablando en plural. Pero cuando habla más el fruto del Espíritu, habla en singular. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu, dice, es amor. Y el amor encierra todas las demás cosas. Por eso usted no puede decir que tiene amor y no tiene gozo. Por eso usted no puede decir que tiene el amor de Dios y no tiene paz. Y así sucesivamente. El que tiene el amor de Dios tiene todo. Y le voy a decir algo, hermano. Cuando yo leo esto y veo esto, ¿sabe qué veo ahí? Yo no sé si usted ve lo que yo veo. Por eso le ponía el ejemplo de los detectives. ¿Sabe qué veo yo ahí? Yo veo a Cristo. En estos dos versículos bíblicos yo veo a Cristo. Porque ¿qué veo ahí? Veo el carácter de Cristo. Aunque usted no diga amén. Veo el carácter de Cristo. Veo a Cristo. Amor, un amor incondicional, un amor de entrega, un amor que no le hace mal a nadie, un amor que ama al amigo, al enemigo, que ama al que está ahí tirado, que ama a todo mundo sin condición, hermano. Y cuando hablo de amar, no estoy hablando solo de amar, estoy hablando, hermano, también de involucrarme con esa persona en el sentido de poderle ayudar, de abrazarlo cuando necesita un abrazo, de ayudarlo cuando necesita un ayuda, de llorar con él cuando está llorando y de reír con él cuando está riendo. No es cualquier amor. Habla de gozo, pero no es un gozo, hermano, intermitente. Ojo, 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 ojo. No es un gozo intermitente. Hoy qué gloria a Dios, qué bendición me dieron. Me regalaron tal cosa o Dios me echó una respuesta porque me regalaron un carro. No, el gozo del Espíritu es permanente, hermano. El gozo del Señor es mi fortaleza. Por eso, hermano, yo no puedo vivir derrotado, no puedo vivir fracasado, no puedo vivir achicopalado, desanimado, deprimido, afligido, entristecido, hecho un guiñapo ahí, hermano, no. El gozo del Señor me capacita para vivir victorioso aún en medio de los problemas y momentos más difíciles de mi vida. Paz. Estoy hablando de Cristo. Recuerde que uno de los nombres de Cristo, ¿cuál es? Shalom. Y según el profeta Isaías, ¿cómo se llama Cristo? Ya lo dijeron, príncipe de paz. Si Él es, y es la paz que sobrepasa todo entendimiento, no es la paz que el mundo da, no es la paz que el mundo ofrece. No es la paz pasajera, la paz que es ausencia de conflictos, no, es la paz que aún en medio de los conflictos yo estoy glorificando y alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es mi paz. Y donde está Él está la paz, donde está Él está el amor, donde está Él está el gozo y Él está en nosotros. Paciencia. La paciencia nos capacita para caminar firmes en medio de los campos minados. La paciencia nos capacita para caminar, hermano, por las tinieblas, para caminar por el valle de sombra y de muerte, para caminar por el valle de la oscuridad, para caminar por el valle de lágrimas, no para retroceder, no para estancarme, sino para avanzar, caminar hacia adelante. La paciencia me capacita para ver a Dios obrando en medio de mi vida. La benignidad, ser benignos los unos con los otros, cómo nos tratamos, cómo nos amamos, cómo si veo una necesidad de mi hermano, ¿qué hago? Me quedo cruzado de brazos y tengo para ayudar y no lo ayudo. La bondad es la bondad. Somos bondadosos,
Dios ha sido bondadoso con nosotros. Como dice el canto de la bondad de Dios. ¿Cómo dice? ¿Cómo? Oiga, hermano, en la oscuridad, en el fuego, donde sea, hermano, la bondad de Dios. Por eso debemos de cantar de la bondad de Dios. Y no solo cantar de la bondad de Dios, podemos llorar y podemos cantar y esgaliarnos cantando de la bondad de Dios y no tenemos bondad por los demás. Fe. Pero esto no es, la fe, hermano, es una capacidad de caminar, hermano, siendo fieles a Dios, de caminar, hermano, creyendo en lo que Dios ha dicho. No es una fe metafísica, no es una fe esotérica, no es una fe mística, es una fe que está de acuerdo a la palabra de Dios, porque la fe que vence es la fe que se pone de acuerdo a la palabra de Dios. Y el cristiano tiene que vivir dentro de esa dimensión, hermano. Si no vive dentro de este parámetro, hermano, tenemos que revisar nuestro corazón. La número 8 es la mansedumbre. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Pero hay tanta soberbia, hay tanta rebeldía en nuestros corazones. Nos dicen algo y ya como que nos enojamos. Nos dicen algo y ya como que contradecimos y justificamos nuestras actitudes y nuestras acciones. Mansedumbre. Aprendí de un hermano que ya partió con el Señor hace muchos años. No sé si compré o me regaló, yo creo que lo compré, un devocional del hermano Oswald Chambers, que en algún momento les estuve mandando a ustedes, no sé si lo leyeron, le estuve mandando por día ese devocional. Y él usa una palabra que nosotros debemos de ser como una estera. ¿Cuántos conocieron o conocen las esteras? You. ¿Qué es una estera, Juan? ¿Y para qué sirve? Pero casi por lo general, hermanos, se ponían también como para que uno se limpiara los pies, para que otros pasaran por encima. Ah, no, eso yo no lo puedo aceptar. Dios reprenda al diablo. No, Dios lo reprenda a usted si usted no vive dentro de esa dimensión. A veces, hermano, tenemos que agachar la cabeza, hermano. A veces tenemos que ceder derechos. A veces yo tengo que ceder derechos con mi esposa. Tengo que ceder derechos con otra gente. En el trabajo yo tengo que ceder derechos. Porque mis derechos, yo tengo derecho. Y ahora que todo el mundo tiene derecho, las mujeres tienen derecho, los animales tienen derecho y todo. No, pastor, usted se equivocó, pastor. Usted se equivocó. Aprendan de mí. Ojo, aprendan de mí. ¿Quién aprende? Vamos a ver. ¿Quién aprende? El que es enseñado. Y el que es enseñado, ¿qué tiene? ¿A quién le enseña? Un maestro. Elemental, mi querida Marilyn. Elemental. Muy elemental. Aprendan de mí, del maestro de los maestros. Pregunto, ¿lo hemos aprendido? Y como decía un predicador de hace muchos años, que haya sonos la cara de vergüenza, hermano, porque quizás no hemos aprendido del maestro del maestro. Hemos aprendido de otros. Ah, es que mi papá era así, es que mi abuelo era así, es que mi abuela era así, es que por eso es que yo soy así. ¿Y dónde está el carácter de Cristo? Usted no es cristiano. Ah, es que mi abuela era así. Entonces es una vertiana. ¿Cómo se llamaba su abuelo? Abuelo de alguien. ¿Cómo? Víctor. Ah, yo soy victoriano. Es que mi abuelo era así.
Número 9, templanza. O sea, dominio propio. Yo he visto tanta gente, tanto cristiano con tantos años sin dominio propio. Usted no les puede decir nada, hermano, porque usted les dice algo, le contradicen lo que usted dice y tal vez usted tiene la razón. Y cuando a mí me contradicen lo que yo digo, si teniendo yo la razón, silent. Nunca discutas con un necio, porque la gente no va a notar la diferencia. Cuando usted discute con un necio, usted se vuelve igual de que el necio. Va a ser un necio y no sea necio. Estas características son contundentes para determinar entre un cristiano falso de uno verdadero. Jesús dijo que por el fruto se conoce el árbol. El árbol bueno da elemental. El árbol malo da. Por el fruto sé. ¿Qué fruto estamos dando? Ya vimos. Usted no puede, hermano, escuche. Si usted nació de nuevo, usted tiene el Espíritu Santo. Y si usted tiene el Espíritu Santo, esas características tienen que fluir en usted. Y si no fluyen, algo está pasando. Tiene que revisar el corazón y convertirse al Señor. Muchos creen que, ojo, porque es otra historia. Muchos creen que porque tienen dones espirituales están bien. Pero ¿de qué les sirve tener dones espirituales si no tienen el fruto del Espíritu Santo? Ay, es que el hermano, ¿cómo lo usa Dios con tal don? La hermana, ¿cómo la usa Dios con tal don? Pero no tiene el fruto del Espíritu. Podemos decir que estas 9 características reflejan el carácter de Cristo. Cristo, en toda su esencia, en todo su esplendor. Los primeros 3 versículos del capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, ahora sí, nos dan una muestra de lo que estoy diciendo. Que usted puede tener dones, profetiza, hacer milagros, aún más puede regalar, puede dar, y hasta dar su cuerpo. Pero si no tiene amor, ¿de qué le sirve? Ojo, prefiero cristianos con el fruto del Espíritu que cristianos con dones espirituales. Prefiero cristianos con carácter que cristianos con unción sin carácter. Conozco muchos cristianos que tienen unción, que tienen dones, pero no tienen el carácter de Cristo. Claro está, qué bueno sería de que estas dos cosas estén en cada cristiano. Eso es lo que Dios quiere. Ojalá que el fruto y los dones fluyan. Como decía un hermano, es como la tijera se compone de 2 partes, ¿verdad? Una sola parte no sirve, las 2 sí, porque las 2 van cortando. Imagínese un cristiano con el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu. ¡Wow! Dolorosamente, muchos se fueron por otro lado. La dotación espiritual no es sinónimo de madurez espiritual. Vuelvo a repetirlo. La dotación espiritual no es sinónimo de madurez espiritual, no es sinónimo de espiritualidad sana, sino que lo diga la iglesia de Corinto. Una iglesia con dotación espiritual, pero una iglesia, hermano, que espiritualmente estaba enferma. La dotación recibida del Señor es para servir a los demás, no es para servirnos de los demás. Oiga, usted como cristiano, hermano, tenemos que entender esto porque por muchos años no lo hemos entendido. El ser cristiano, el ser un cristiano verdadero es servir a los demás con lo que Dios le ha dado. No servirse de los demás, no aprovecharse de los demás,
No usar lisonjas o palabras escondidas para sacar provecho de los demás. No, hermano. Como hemos visto, esto no es solo tener Biblia en la cabeza. Es algo más que eso. Muchos tienen la cabeza llena de doctrina, pero no la están viviendo. El apóstol Pablo en sus cartas, primeramente en las primeras partes, nos habla de doctrina, pero no se queda ahí, va más allá, nos lleva a la práctica. ¿De qué nos sirve lo primero si no tenemos lo segundo? Ahora voy a hablarle, pueden haber más, pero anoté 7 solamente. Disciplinas bíblicas o disciplinas espirituales. Número 1, vida de intimidad con Dios. Nosotros hemos confundido la oración. La oración no es sinónimo de pedir. La oración es sinónimo de tener intimidad con Dios. Es sinónimo de comunión con Dios. Muchos hermanos oran solo para pedir. En la mañana oran pidiendo, en la mediodía oran pidiendo, en la tarde oran pidiendo, y en la noche oran pidiendo. Desde muy niño espiritualmente hablando, aprendí, hermano, esta gran y maravillosa verdad. Por eso yo no le pido a Dios muchas cosas. Pido más por los demás que por mí. Porque lo que más me place es adorarlo, tener intimidad con Él. Y voy a usar un ejemplo, ya que todos aquí estamos grandes. La intimidad con Dios, podemos tal vez usar este ejemplo, si me lo permiten, es como la intimidad entre esposos. Los dos se llegan a ser una sola carne en la intimidad. Bueno, nosotros cuando tenemos intimidad con Dios, llegamos a ser un espíritu, como dice la Biblia. El que se une a Él, un espíritu es con Él. La intimidad con Dios no tiene que ver con sentimientos, no tiene que ver con pensamiento. La intimidad con Dios es una relación espiritual, de espíritu a espíritu. Un abismo llama a otro abismo. Un espíritu llama a otro espíritu. Una necesidad que tengo, no de cosas, sino de tener relación, intimidad y comunión con Él. Intimidad con Dios es como cuando uno se va metiendo al mar o a un río. Yo no sé cuánto se ha metido a un río o al mar para poner un ejemplo más amplio. Usted se mete, ¿cómo se mete usted? Caminando, ¿verdad que sí? Y la rodilla, el agua le va subiendo. A pesar de la rodilla ya camina un poco más lento. Ya va a llegar un momento, hermano, donde tiene que nadar. Pero va a llegar un momento donde usted no hace ninguna de esas cosas, sino que va a hacer. Es usted que está aprendiendo a esas cosas. ¿Qué va a hacer? Flotar. Y flotar, hermano, ¿por qué? Porque usted tiene una confianza de que usted no se va. Cuando usted aprende a flotar, cuando usted aprende a tener comunión con Dios, hermano, usted va a tener una confianza tal de intimidad con Dios que usted, oiga, escuche bien, hermano, usted va a salir renovado espiritualmente. Usted va a salir renovado espiritualmente, emocionalmente, físicamente, mentalmente. Usted va a salir diferente. ¿Sabe por qué no cambiamos? Porque no tenemos intimidad con Dios. Oramos mucho, pero no tenemos intimidad con Dios. Para mí esa es la máxima. Por eso la puse de primero. Vida de intimidad con Dios. Cuando yo tengo intimidad con mi esposa, yo no estoy pensando en ayer, en mañana, en más tarde, si tengo o no tengo, si tengo hambre o no tengo hambre. Yo no estoy pensando en nada de eso. Yo estoy pensando en disfrutar el momento con ella. De igual manera, hermano, cuando yo tengo intimidad con Dios, yo estoy, hermano, solamente disfrutando de Él, de su presencia, de su gloria, de su Shekinah. Número 2, velar y orar. 26:41 de Mateo.
Jesús está en el Getsemaní. Los discípulos están con él, pero no están no están en la jugada, por decirlo de alguna manera. En otro. Y Jesús le dice, velad y orad, ¿para qué? Oiga, ¿sabe por qué muchos cristianos es tentado y caen en la tentación? Porque no velan ni oran. Y ahí, orar, velar, estar vigilante, estar alerta, estar y ver, porque la tentación puede venir por cualquier lado. Y yo no sé, cada uno va a ser tentado en la debilidad, en su debilidad. Si la debilidad es la plata, va a ser tentado en eso. Le va a poner ahí la plata. Le va a poner ahí, haga un chanchullo. Le va a poner ahí, haga un negocio ahí. Claro. Si trabaja en una empresa. Ahí y maneja números. Ahí le van a poner la tentación. Si la debilidad es la fama, el reconocimiento, usted anda buscando eso. Si la debilidad, las mujeres y la de los hombres son las faldas, pues el enemigo le va a tentar en eso. Le va a buscar en las áreas más débiles. Por eso uno tiene que estar velando. Y no solamente en esas áreas, sino en otras áreas. El mundo tiene sus cosas atractivas y a veces quieren atraernos a nosotros para sacarnos del plan de Dios. Número 3, congregarse. Hebreos 10:25, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Que no se nos haga la mala costumbre. La buena costumbre es congregarse, la mala costumbre es no hacerlo y poner pretextos y justificaciones para no hacerlo. Llamados al servicio de Dios, Gálatas 6:10. Vida de servicio. Número 5, ayuno. Mateo 6:16-18. Y cuando ayunen, no sean como aquellos que ayunan, que se les echa de ver que están ayunando. Hay gente que cuando ayuna, pues Dios te bendiga, hermano. ¿Y qué le pasa? Es que, y oiga, se ponen espirituales. ¿Y qué te pasa? Ay, es que estoy ayunando. Y hay unos que dicen, hermano, yo ayuno todos los días. Todos los días ayuno. ¡Wow! Sí, todos los días, de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Qué fácil es ayunar cuando se duerme, ¿ah? Número 6, lectura de la palabra de Dios. No se aparte, Josué 1:8, no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que medita de día y de noche. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Salmo 1:2 también. La lectura, la meditación. Y número 7, dar. Nadie es tan pobre como para no dar algo. Dar, hermano. Mi esposa le anda dando a todo el mundo una moneda, tome, una moneda, tome. Y de paso, voy a darle algo a esta persona, a todo el mundo le andan dando. Dar, hermano, dar. Necesitan ayudarlo. A veces tal vez no podemos, hermano. Cuando yo no, hay una necesidad, ¿verdad? Y yo no tengo, yo busco para ver cómo puedo ayudar a la persona. Acudo a algunas otras personas para decirle, necesitan una ayuda, necesito que me ayudes por esto y esto y esto. La pandemia, nosotros anduvimos repartiendo diarios a pastores y a gente necesitada. Cuando hubo aquí abajo una inundación, las casas de ahí que se le llevó también a nosotros,
ahí conseguimos y regalamos cosas, utensilios nuevos, cosas nuevas. Y Black and Decker por aquello. Dar. Es mejor dar que recibir, ¿no? Hermano, ¿sabe qué? Yo he notado una cosa, cuando uno es un dador, hermano, quiera que es algo tan maravilloso que la bendición de Dios le llega a usted sin que usted la pida, sin que usted, a veces sin estar esperando. A mí, ahora, cuando, en este tiempo hay un hermano que el año, no sé cuántos años, y que este año nos va a llevar miércoles, jueves, viernes y sábado. Nos va a llevar 4 días a un lugar que tiene allá en Tilarán. Y nos lleva, hermano, viera qué cosa más increíble. Nos chinean, nos pasean y vamos a conocer lugares y vamos a comer rico y vamos a todo. Una cosa maravillosa. Dar, hermano. Es mejor dar que recibir. Porque cuando usted da con corazón alegre y gozoso, hermano, cosas lindas. Ahora sí, el carácter glorioso de la palabra de Dios descrito de cierta forma. Voy a ver cómo hago para terminar con esto. El carácter glorioso de la palabra de Dios descrito en 7 formas. Capítulo 19, versículos 7, 8 y 9 que ya leímos de Salmo. Dice, la ley de Jehová es perfecta. Este es el carácter glorioso de la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios hace en la vida de aquel que la lee, que la escudriña, que la medita. Convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El mandamiento de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Sabe por qué hay tanto cristianos tristes? Porque no caminan en la palabra del Señor. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad y también todos justos. 7 perlas preciosas, podríamos decir, de este Salmo 19. La ley de Jehová. Aquí David cambió abruptamente de alabar a Dios que se revela en la creación a alabar a Dios que se revela a través de su palabra. Cuando usted lee los 14 versículos de este capítulo, principalmente los primeros 6, nos habla de la revelación de Dios a través de la naturaleza, lo que yo llamo el lienzo, la pintura. Dios tomó y pintó, hizo algo maravilloso para que nosotros entendiéramos que Dios lo hizo. Y a partir del versículo 7, 8 y 9 nos habla del libro, lo que yo llamo el libro, la palabra, lo que nos revela. Hay una revelación general a través de la creación y hay una revelación especial o específica a través de la palabra. Y obviamente que la más poderosa y la más verdadera es a través de lo que Dios revela a través de la palabra. ¿Saben por qué? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien? ¿Sabe por qué? Marilyn, que le gusta hablar tanto. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque nos revela a Cristo. Porque nos revela a Cristo. Es como si David dijera, la creación nos dice mucho acerca, pero su palabra nos dice mucho más. La palabra de Dios, la creación nos habla de Dios, ¿no? ¿Qué dice el verso 1 del capítulo 19 de Salmos? ¿Qué? Cuentan, ¿qué? La gloria de Dios. Pero había una revelación mayor que es a través de la palabra. 2 cosas. Llena la mente con un corazón, con admiración y un asombro. Siempre nuevos y crecientes. Los cielos estrellados arriba
y la ley moral adentro. El Salmo trasciende el segundo de estos temas al mirar la ley divina revelada. La ley de Jehová es perfecta. ¿Qué dice? Convierte el alma. La palabra de Dios es perfecta. Nos da todas las cosas que pertenecen, como dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3, a la vida y a la piedad. Ahí está todo. No hay que buscar en otro lado. Parte de la perfección de la palabra de Dios es que es eficaz. Hace el trabajo que convierte el alma. Hay poder en la lectura. El oído y el estudio de la palabra de Dios va más. En realidad cambia para convertir el alma. No es las terapias psicológicas, no es el yoga, no es toda esa cosa ahí que traen del oriente, como muchos aún cristianos buscan de eso. En la maravillosa y poderosa palabra de Dios. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios es fiel al ser confiable y ser pasiva. Tanto como por dentro. Es real en la palabra de Dios y es puro, santo. La palabra, un Dios puro no puede comunicarse de otra manera. A las personas a el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. La palabra de Dios es limpia y por lo tanto permanece para siempre. Nunca se desvanecerá, ni se corromperá, ni se corroerá, ni disminuirá debido a la impureza. Es limpia y hace limpio. Es limpia. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. David resumió esta hermosa cadena de 7 perlas, cada una describiendo algún aspecto de la palabra de Dios. Aquí declaró que las palabras de Dios son verdad, todos justos, no hay nada falso o injusto en su palabra. Amén. Voy terminando. Es grato el valor de la palabra de Dios, el gran valor de la palabra de Dios. El salmista dice en el verso 10 y 11, deseables son más que el oro y mucho más que oro afinado y más dulces que la miel. ¿A cuánto les gusta la miel? Solo a mí. Wow, yo
podrías comer miel todos los días, y la que destila el panal. Tu siervo, amonestados por ellos, con ellos, en guardarlos hay gran galardón. Escuche, muchos ponen la mirada en el galardón y no en la obediencia. Lo mejor, hermano, no es el galardón. Vuelvo a repetirlo, lo mejor no es el galardón, lo mejor es la obediencia a la palabra del Señor. Es más dulce que la miel que destila el panal. Ojo a esto. Dice que el oro, hermano, David era un hombre rico, pero no hacía, ¿cómo se llama?, alarde de su riqueza. Era muy sencillo, muy humilde. Él hacía alarde de la palabra de Dios. Salomón no. Salomón era el hombre más rico y más rico que David. Mas Salomón se jactaba de lo que tenía, pero no de la palabra de Dios. Por eso vemos, hermano, lo que le pasó a este hombre. Si usted ve entre David y el contraste. No hay nada que le gusta a usted comer. O el churrasco, no sé qué. Pero David tenía todo eso por encima. Perdón, por debajo, porque la prioridad de él era la palabra de Dios. La palabra de Dios nos instruye y también nos advierte, más que los placeres de este mundo. Hay gran galardón. El deseo de Jehová, el deseo de limpiar el interior, dice el verso 12 y 13. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Hermanos, si hay algo que nos cuesta entender y reconocer, son nuestros propios pecados. Usted le puede decir a alguien, eso que está haciendo no está bien. ¿Cómo? Si yo no estoy haciendo nada malo. Pues, y a nosotros nos pasa lo mismo cuando alguien quiere corregirnos. Líbrame de los que me son ocultos. Hay pecados ocultos que nadie conoce, solo usted los conoce y Dios. Pero a veces a veces los cargamos. Hermano, escuche, quiero decirle esto, lo peligroso de cargar pecados ocultos. Porque el pecado oculto puede manifestarse en algún momento, se comienza como un jigoto, puede pasar al embrión y después dar a luz. Muchos cristianos, muchos siervos de Dios y además reconocidos a nivel mundial, tenían pecados ocultos que nadie los sabía, solo Dios y ellos, pero en algún momento dieron a luz. Y dice el verso 13, preserva a tu siervo de las soberbias. Ojo, preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. La soberbia puede enseñorearse de nosotros, así como los pecados ocultos pueden tomar control de nuestra vida y manifestarse en algún momento. Entonces seré íntegro. Amén, hermano. Amén. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude. Ya terminó. Una oración, verso 14, una oración de entrega y pureza. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Y termina con esto. Ponga atención a esto. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Aquí se conjugan dos cosas, mis amados hermanos. La roca inconmovible de los siglos, en la cual estamos firmes. Si la roca en la cual nosotros estamos es firme y es inconmovible, ¿quién nos podrá mover?
Y número 2, redentor mío. David sabía que él tenía un redentor, un Goel, un amigo que pagaría el precio por su fallo. Lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, pagó el precio por nuestro pecado, por nuestra maldad. Qué enseñanza, hermano, qué manera, qué lindo. Si nuestra roca no fuera nuestro redentor, estaríamos sin esperanza. Si nuestro redentor no fuera nuestra roca, aún podríamos tener miedo. Es bueno que nunca olvidemos la interpretación mutua de estas dos revelaciones del lienzo y el libro de la roca y el redentor. Que Dios nos ayude, hermano, a poder seguir adelante. Y termino con este versículo, 1 de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Y puedo decir, y al Espíritu Santo. Amén. Que Dios nos ayude y que de hoy en adelante, hermano, como decían antes, nos quememos las pestañas estudiando, escudriñando, meditando la palabra de Dios para llevarla a la práctica. Escuche bien. Cuando usted estudia la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios, escuche esto, hermano. Esa palabra es un alimento que se le va a notar a usted. Que se le va a notar a usted. Como aquella persona que está bien alimentada, que come bien, que hace ejercicio. Esa persona usted la nota. Se ve pochotón, se ve coloradito, se ve bonito, se ve bien. De igual manera, un cristiano cuando se nutre de la palabra, no tiene que hacer esfuerzo para hacer algo. No tiene que hacer esfuerzo para dar el fruto del amor. No tiene que hacer esfuerzo para dar gozo, para dar paz. No. Les sale. Porque es el alimento, es la savia. Y esta es savia divina que fluye a través de él y le hace manifestar el carácter de Cristo. Y le hace manifestar a Cristo donde quiera que vaya. Amén. Dios les bendiga. Denle un aplauso al Señor.